Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles. Jesús ha resucitado y todos hemos sido testigos de ello. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Hechos 2, 22, 38. Eliab, Josías, bienvenidos. Muchos días han pasado desde que lo vi por última vez, pero es como si aún me estuviera hablando. Siento que lo puedo ver también, como si nunca nos hubiera dejado. ¿Pero qué haremos ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Jesús dijo que esperáramos. Él va a regresar. Él regresará. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, dijo. También recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nunca teman, tan solo debemos esperar, Él volverá. Para la fiesta de purificación, 50 días después de las Pascuas, Jerusalén estará lleno de peregrinos, hombres y mujeres con sus hijos, mendigos y ricos mercaderes, esos que difícilmente escuchan y son fríos de corazón. Iremos al templo a ofrecer sacrificios, pero ¿cómo haremos para que toda esa gente nos escuche? María Magdalena, espera un momento. Siéntate, por favor. Déjame servir a estos hijos de Dios. Yo iré. ¿Quién es? Lo que hagan con los humildes, lo harán conmigo también. ¿Quién eres? Mi nombre es Zacarías. Golpeé en muchas puertas. Luego un hombre me dijo que golpeara aquí. El Señor los envió. No, el Señor te envió para ver si podíamos reconocerlo a Él en ti. ¿Por qué? ¿Acaso me conocen? No, Zacarías. Pero el Maestro dijo: cualquiera que reciba a todo aquel que yo envío, me recibe a mí. Él nos escogió uno a uno. Fuimos 12. Nos dijo, los haré pescadores de hombres. Luego nos puso a prueba. Aceptando la persecución y la cruz que Él puso en cada uno para probar nuestra fe, pero uno lo traicionó entonces. De hecho, yo también lo traicioné. Y después tú lloraste. Y te arrepentiste. Sí, esa es la verdad. Yo lloré y Él me perdonó.
Judas también se arrepintió cuando vio su crimen, pero ya era tarde, así que se suicidó y fue sepultado en el campo que compraron con el dinero de su traición. Ahora el puesto que Judas ocupaba entre nosotros se encuentra vacío. Es por eso que estamos hoy acá. El elegido será uno que haya estado aquí desde el comienzo y haya visto su resurrección. José, yo sugiero a José, todos le dicen Justus porque es un hombre muy justo. Yo propongo a Matías, él ha estado con nosotros desde el comienzo. Todos lo conocen. La piedra blanca será para Matías y la negra para José. Marcos, ven por favor. Cubre tus ojos y toma una piedra. El Señor ha escogido a Matías. Matías, desde hoy eres uno de los 12. Serás un testigo de Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice el griego? Dice que vio esta seda en otro lugar por menos. No puede ser, eso es imposible. Vamos, dile. Dile. Aquí, Bagarigumham. ¿A dónde va ese extranjero? ¿Qué fue lo que dijo? Estafador. ¿Cómo te atreves a decirlo? Tomen. Aquí tienen uno para cada uno. Y el resto lo vamos a ofrecer al templo. ¿Ofrecemos lo que quede al templo? Sí, así es. Un pequeño sacrificio por Pentecostés. El Señor visitó nuestra casa. Bendito sea por siempre el Señor que ha enviado al Salvador de Israel. Gente de Jerusalén, hermanos y todos aquellos que me escuchan, ustedes han visto ocurrir lo que el profeta Joel predijo. Yo verteré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Y quienes hablen en el nombre del Señor serán salvados. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los discípulos del Nazareno. ¿Acaso no se fueron todos? Si ese hombre es de Galilea, ¿por qué entonces lo escuché hablando árabe? ¡Yo lo escuché hablando griego! Pueblo de Israel, escúchenme. Jesús de Nazaret, del linaje de David, el hombre enviado a ustedes por Dios, fue traicionado. Él fue crucificado. Ustedes lo vieron. ¡Estás ebrio! Son tan solo las 9 de la mañana. No podemos estar ebrios. Dios resucitó a Jesús a la vida, liberándolo de la angustia de la muerte, y hemos sido testigos de eso. Jesús venció a la muerte, ascendió al reino del Padre, está sentado a su derecha y ha obtenido el regalo del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros. ¡Eso es un invento! Oye, déjalo hablar, ¿quieres? La casa de Israel puede estar segura de que el Señor y Cristo es este Jesús que fue crucificado. Él es el Mesías que el pueblo de Israel ha esperado por tantos siglos. ¿Qué debemos hacer? Deben arrepentirse. Cada uno de ustedes debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así recibirán al Espíritu Santo. Les estamos anunciando esta promesa en el sagrado nombre de Jesús, para ustedes y sus hijos. Sálvense de la generación pervertida. Vengan para el bautismo en el nombre de Jesús. Todos, hermanos, vengan ahora.
es todopoderoso. Vengan, entren al agua. Ser bautizados significa morir y resucitar. Hermano, ven, tú renacerás en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús tus pecados son perdonados. En el nombre de Jesús tus pecados son perdonados. En el nombre de Jesús tus pecados son perdonados. En el nombre de Jesús tus pecados son perdonados. Ese día, con la fe de Pedro y de los otros discípulos y testigos de Jesús, se dio comienzo a la historia de la comunidad cristiana en todo el mundo. El gesto de Pedro de bautizar a los hombres y mujeres de Jerusalén en el nombre de Jesús creó un gran escándalo en la ciudad, que tan solo unas pocas semanas antes había sido testigo de la crucifixión de Jesús en medio de 2 ladrones, en la colina del Gólgota, y la huida de sus discípulos. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los 12 apóstoles y los otros discípulos que estaban con ellos se llenaron de coraje y anunciaron a todos que el Señor Jesús había resucitado y que volvería en su gloria. Y en nombre del Maestro obraron milagros, confirmando de nuevo la autoridad de aquel que los envió. Denle algo a este pobre lisiado. Un día, mientras iban al templo, sucedió que un mendigo les pidió una limosna. Por favor, denme algo, hijos de Israel. Pero no tenemos plata, tampoco oro. Tan solo te daremos lo que tenemos. Únicamente podemos darte lo que tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, camina. ¡Un milagro! ¡Un milagro! Ahora anda y ve a presentarte al templo. ¡Un milagro! ¡En nombre de Jesús de Nazaret! Él era uno de los discípulos del Mesías. Y dijo, en nombre de Jesús camina. Y yo caminé. ¿Lo oíste pronunciarse en nombre de Jesús de Nazaret? Eso fue lo que dijo. Fue él. Fue él. ¡Arréstenlos! ¡Él me sanó! Díganme qué saben ustedes de lo que está sucediendo en Jerusalén. Pero ¿cómo pueden estar tan ciegos? ¿Por qué están tan sorprendidos? Es en el nombre del Mesías resucitado que este hombre volvió a caminar. Así lo que fue anunciado por los profetas se ha hecho realidad. ¡Deténganlos! ¡El Sanedrín los acusa! ¡Son unos rebeldes! ¡Ven acá! ¡Él me sanó! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! Nos están haciendo lo que le hicieron a Jesús. Bendito sea su nombre. En aquellos días, los discípulos de Jesús ya habían formado la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Ellos compartían sus casas, sus propiedades y daban limosna a los pobres, pero la frase de Jesús, "Yo los envío como ovejas entre lobos", se estaba haciendo realidad. Pedro y Juan fueron juzgados por el Sanedrín. ¿Por cuál poder y en nombre de quién curó usted a ese lisiado? En nombre de Jesucristo, el Nazareno, que este mismo Sanedrín crucificó, y Dios lo hizo resucitar. Solo en su nombre hay salvación. ¡Sentencia de muerte! Dejen a estos hombres en paz y déjenlos ir. Si lo que ellos están predicando es falso, lo que dicen se marchitará y morirá. Pero si es verdad y viene de Dios, su oposición será en vano. Nadie puede ganarle a Dios. El consejo del sabio Gamaliel fue aceptado. Pedro y Juan fueron golpeados, pero sus vidas fueron perdonadas. El Sanedrín los dejó en libertad. Mucha gente se convirtió a la palabra de Dios, pero no mucho después a Estéfano, uno de los 7 primeros diáconos elegidos para manejar las posesiones de la comunidad, lo apedrearon hasta matarlo por orden del Sanedrín. La persecución contra los discípulos del Mesías explotó en Jerusalén y pronto se extendió a todo Samaria. Los primeros cristianos tuvieron que dejar la ciudad y las villas de Palestina.
Obedeciendo a las órdenes del Mesías resucitado, hombres y mujeres trataron de encontrar refugio en las comunidades judías y en las ciudades de Asia Menor, Grecia e incluso Roma. Entre los que apedrearon a Estéfano se encontraba un dignatario joven del templo. Su nombre era Saúl. Él era de Tarso, y como su padre era romano, disfrutaba ser uno de ellos. El alto sacerdote del templo le dio la orden a Saúl de que fuera a Damasco, en Siria, para asegurarse de que los judíos de allá estuvieran castigando a todos los que aceptaran ser bautizados en nombre de Jesús. Pero tan pronto como Saúl se aproximaba a dicha ciudad y determinado a derramar la sangre de los seguidores de Jesús, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? No puedo verte. Estoy completamente ciego. Jesús. Jesús. ¿Qué quieres que haga? Jesús, el Mesías crucificado, ha resucitado. el Señor le envió un discípulo a Saúl, quien le enseñó la fe cristiana y lo bautizó en nombre de Jesús. Y así Saúl también fue bienvenido a la comunidad cristiana y fue enviado por Pedro a predicar el Evangelio con Bernabé. Yo conocí a Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, y está aquí conmigo en este barco. Yo soy su testigo y su escriba. Él predicó el Evangelio de Dios por mucho tiempo en Atenas y en muchos lugares más. Como Pablo, Pedro y los otros apóstoles viajaron a través de Asia Menor año tras año, predicando la palabra de Dios. A donde quiera que fueran, ellos predicaban a judíos, paganos, griegos, romanos, a hombres y mujeres de toda raza. Y muchos creyeron en Jesús y se volvieron hermanos en la fe. Pero fue precisamente este aspecto universal lo que creó desavenencias entre los primeros cristianos, que para comenzar eran judíos. Algunos se rehusaron a aceptar que a esos extranjeros se les diera la oportunidad de unirse a la fe cristiana. De hecho, los llamaban paganos. Si no están circuncidados de acuerdo a la ley de Moisés, si ustedes no se vuelven judíos, no se salvarán. Finalmente, como Pablo explicó a todos aquellos que se reunían a escucharlo, había una solución. Para que podamos resolver la controversia, Pedro el apóstol ordenó que nos reuniéramos todos en Jerusalén. Lo que hicimos fue debatir, orar y fuimos inspirados, y como ya lo saben, soy israelita, de la descendencia de Abraham y la tribu de Benjamín. Y les digo que Dios nunca ha repudiado a su gente, a su pueblo de Israel. Pero también les puedo decir, al igual que Pedro lo hizo, porque esa es la voluntad de Dios, y que todos puedan recibir la salvación de Jesús, sin ninguna obligación por su parte de observar las prácticas judías. Dios concede el Espíritu Santo, tanto para ellos como para nosotros, sin ninguna discriminación. Porque toda su fe en Jesús ha purificado sus corazones, y les aseguro que Dios nunca ha repudiado a su pueblo. Pero al igual que una nueva rama es injertada en un árbol de olivos, nosotros anunciamos el mensaje de Cristo el Mesías a todas las personas, porque solo Él es nuestra salvación. Ahora Pablo está siendo llevado a Roma encadenado. Él fue arrestado por los israelitas y llevado a los romanos para que lo condenaran a muerte por intrigador. Pero ya que él es un ciudadano romano, ha ejercido su derecho de ser juzgado por el emperador en Roma. Infortunadamente, el emperador es Claudio, quien es enemigo y perseguidor de los cristianos. Hay una gran comunidad cristiana en Roma y muchos de sus miembros fueron bautizados por Pedro, quien vino acá a predicar la palabra de Dios. Aquí Pedro y Pablo serán ejecutados como muchos otros, convirtiéndose en mártires y en testigos de la verdad anunciada por Jesús. Roma es bella e increíblemente rica, pero en estos tiempos la sangre de los cristianos es derramada muy a menudo. Aquellos que se rehúsan a renunciar al bautismo de Jesús y no ofrecen sacrificios a dioses paganos son llevados a las bestias para que los devoren y así mueran.
Pero la sangre de los cristianos y de los mártires solo propicia la difusión del cristianismo y más se convierten, creando una innumerable red de testigos de Jesús para un reino sin fronteras. Jesús dijo: «Los envío como ovejas en medio de lobos». Pero también dijo que nunca abandonaría a aquellos que decidieran seguirlo. Hoy, como en el pasado, Jesús está presente en su iglesia, que con la Eucaristía repite el ritual de la última cena en Jerusalén con Jesús y los apóstoles. En las iglesias de todo el mundo, donde sea que haya un sacerdote, estas palabras son pronunciadas. Luego tomó pan, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo: «Tomen, este es mi cuerpo». Luego tomó el cáliz y les dijo: «Tomen todos de él, porque esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Y así, a través de la Eucaristía, Jesús se mantiene vivo entre nosotros y es nuestra salvación. Jesucristo, el único Salvador de la humanidad, ayer, hoy y siempre. En verdad les digo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, sobre María, la madre de Jesús, y sobre aquellos discípulos que se encontraban reunidos en ese momento. Después de unos días de ser perseguidos por aquellos que crucificaron a Jesús, ellos se van a las villas y ciudades de Judea y Samaria, y luego aún más lejos, más allá de los límites de Palestina. A donde iban, proclamaban la palabra de Jesús y encontraban nuevas comunidades cristianas que vivían de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Muchos lo siguieron. Era como si una luz comenzara a brillar en medio de la oscuridad. Esclavos y libres, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos descubrieron una nueva realidad en Jesús. Descubrieron que eran hijos del único Dios de toda la creación y del universo entero. Creador de toda realidad existente, en nombre de quien Jesús, el Mesías, el Cristo, el mismo Dios, había abierto la puerta a un reino sin fronteras. Un reino en el que, viviendo de acuerdo a la ley del amor, cada persona encontraría la salvación del mal y del pecado. Esta ley del amor era una nueva ley que resumió hasta el momento todas las leyes existentes. Una ley que, cuando era respetada, hacía a todo el mundo capaz de experimentar la felicidad que nunca tuvieron antes. Este amor y paz llevaron a todas las personas a Dios, al Padre eterno y Creador, dándoles la vida eterna. Así fue que muchos se volvieron cristianos y no se dejaron abatir por las persecuciones y ni siquiera por el riesgo a la muerte. De hecho, volverse cristiano significaba renunciar a la religión del Imperio Romano y a sus dioses hechos de oro o piedra y negar la naturaleza divina del emperador, lo cual llevaba a la pena de muerte según las leyes romanas. Pedro, Bernabé, Pablo y Juan, y los otros apóstoles y discípulos de Jesús dejaron Jerusalén, se fueron a las costas del mar Mediterráneo y en pocos años crearon nuevas comunidades. Más allá de Judea y Samaria, en Siria, también en Damasco y aún más allá. Poco a poco mucha gente llegaba y se reunía con el único propósito de ser cristianos y de formar grandes comunidades alrededor del mundo. Pronto nuevas comunidades nacieron en Tarso, el sitio donde Pablo nació,
y se extendieron después a la bella Grecia, llegando como punto principal a Atenas y luego a otros sitios como Creta y Malta, culminando en Roma. Dentro de las primeras décadas luego de Pentecostés, fue a partir de estas comunidades que el cristianismo se extendió a todo el Imperio Romano, yendo incluso más allá de sus límites, alcanzando las lejanas tribus barbarias. Desde ese momento hasta nuestros días, las generaciones han podido ver la luz de Jesús y han sido bautizados en su nombre, ya que creyeron en Él y en Él encontraron la salvación.